Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio. Hemos esperado unos 5 minutitos de paciencia. Les agradezco a todos por la puntualidad. Primero que nada, pues voy a presentarme. Mi nombre es Roxana Tapia Uriona. Soy arquitecta egresada de la Universidad Mayor de San Simón. Tengo una maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la ciudad de Barcelona, en España, justamente sobre desarrollo urbano y territorial. Muy rápidamente, el plan global y los contenidos del módulo que se denomina análisis y diagnóstico del territorio son los siguientes. Y les repito, la competencia que nos vamos a plantear todos será de planificar. O sea, haremos el ejercicio de la planificación en base a políticas públicas, al planteamiento de políticas públicas de gestión del uso de suelo en concreto. Los contenidos temáticos que vamos a desarrollar: por un lado está el marco normativo de la delimitación y homologación de áreas urbanas, que vamos a revisar hoy día. Luego vamos a entrar en una caracterización del asentamiento urbano, para el cual ustedes ya tendrán que tener algo de la información, justamente para poder manipular la información, en el buen sentido, o sea, trabajar la información, quiero decir, en el cual vamos a entrar en el análisis de las dinámicas económicas, sociales y ambientales del territorio. Luego vamos a entrar en una etapa analítica todavía en la compatibilidad de usos de suelo urbano y los derechos preconstituidos. Y en esto me parece un tema sumamente interesante que lo plantea desde la universidad, y vamos a trabajar justamente el análisis sobre los diferentes derechos desde el punto de vista de los preconstituidos en la Constitución Política del Estado, y vamos a trabajar también los derechos tanto de la madre tierra como de la ciudad, contrastándolos y analizando justamente el tipo de compatibilidad que hay en cada uno de estos elementos, ¿no? Luego vamos a entrar en una etapa diagnóstica, en la que ya vamos a ir determinando las áreas urbanas intensivas, extensivas, de protección y de producción agropecuaria. En función del trabajo que vayamos desarrollando, vamos a ir haciendo los cálculos correspondientes y vamos a ir estableciendo cuáles serían los polígonos, digamos, de demanda de cada una de estas áreas que vamos a ir ya planteando dentro de nuestro plan. Luego vamos a trabajar una etapa ya proyectual, en la que por un lado vamos a plantear políticas públicas que de alguna manera estén enfocadas en el tema de los asentamientos humanos informales, en concreto. Y por otro lado, vamos a trabajar políticas de usos de suelo ya más dirigidas a el tema de los equipamientos urbanos, infraestructuras, espacio público, de tal forma de que complemente de alguna manera todas las políticas, el abanico de políticas públicas que nosotros podamos desarrollar. Por otro lado, y por último, vamos a entrar en una propuesta de etapa evaluativa, que será a partir de el armado de indicadores de evaluación de valor del uso de suelo, para poder analizar cómo se va desarrollando este plan que vamos a generar. El plan que nosotros debemos de alguna manera terminar de desarrollar tendrá más o menos esta pinta. Este es un ejemplo, y obviamente viendo que la gran mayoría tiene pericia en el manejo gráfico, cartográfico, etcétera, pues será muy sencillo de alguna manera para ustedes desarrollar el trabajo, ¿no? En el caso de que alguno no tuviera tanta pericia en el manejo, por si acaso, de herramientas de graficación digital, también puede de alguna manera desarrollarlo con las herramientas con quien se pueda sentir más cómodos, y esto incluye el poderlo hacer a mano, si fuese necesario, por supuesto, ¿no? Nuestra evidencia final, el resultado final que nosotros vamos a generar, va a ser en base a una metodología que yo voy a ir acompañando con ustedes, justamente, que la denominamos la metodología del plan base, que pretende esencialmente acercar la planificación, tanto urbana como territorial, de una manera sencilla, ágil, de una manera clara, para que no solamente los técnicos especializados trabajen el tema de la planificación, sino también aquellos técnicos que no tienen todavía esta formación del todo. Entonces verán que el planteamiento es relativamente sencillo, y que de alguna forma pues nos va a poder ayudar
a poner en juego todo el conocimiento que tenemos y que de alguna manera también va a direccionar a que todo el conocimiento técnico pueda de alguna manera vertirse en planteamientos bien concretos dentro de el plan. Este plan vamos a ir construyéndolo por etapas. Entonces, en una primera parte vamos a hacer una recopilación de datos, de información, tanto físicos, dotacionales, sociales, organizacionales, que nos van a permitir entender más o menos cuál es el perfil de la ciudad. Es el primer trabajo que vamos a desarrollar y les voy a explicar hoy día en qué consiste, y esta será la base para que podamos ir trabajando todo el restante. Luego vamos a trabajar un análisis de las dinámicas económicas, sociales y ambientales. Vamos a trabajar desde el punto de vista crítico sobre el tema de los derechos preconstituidos, tanto desde la naturaleza, la población y la ciudad. Luego vamos a trabajar el tema de las demandas, vamos a hacer el cálculo de cuánto sería la demanda de áreas urbanas intensivas, extensivas, de protección y de producción agropecuaria. Y cada una de ellas, pues vamos a ir estableciéndolas como políticas públicas que se van a generar en el plan. Cada uno de los pesos, digamos, de nota, por decirlo de alguna manera, aparecen en la parte inferior de cada uno de las evidencias que vamos a ir generando. Luego trabajaremos las propuestas de políticas públicas de regulación, mejora e inclusión de los asentamientos humanos informales, en concreto, muy dirigido a ellos. Luego las propuestas de políticas públicas de accesibilidad a equipamientos, infraestructuras, espacio público. Y luego vamos a trabajar lo que les había mencionado, una batería de indicadores de evaluación para que nos permita tener un seguimiento y una evaluación del desarrollo del plan, ¿no?, a futuro. Este es el único... es la única evidencia que tiene un peso menor, porque no lo vamos a poder desarrollar, simplemente lo vamos a plantear, ¿no? El resultado que nosotros tenemos que entregar al final del módulo es este plan, que seguramente tendrá algunas connotaciones un tanto diferentes en nuestro caso, porque yo voy a hacer unas ciertas adaptaciones en algunos elementos que tenemos en esta metodología para que pueda de alguna manera ser más cercana al trabajo que estamos desarrollando. Pero en resumen, ustedes deben presentar al final un plan que muy concretamente, por un lado, haga la referencia gráfica de todos los elementos que ustedes están planteando, y luego en la parte derecha estarán las políticas públicas que ustedes están desarrollando para cada uno de los elementos que vayan a desarrollar en el plan. Estos se transformarán, por supuesto, en proyectos subsiguientemente, ¿no? Por lo tanto, la idea es justamente que ustedes puedan generar un primer plan que elija 10, los más importantes que ustedes consideren que nos va a ayudar a tener una visión futura del territorio que ustedes van a trabajar. Para esto, vamos a empezar a trabajar una encuesta, que es el primer trabajo que les voy a solicitar, pero lo voy a hacer posterior a la explicación del primer avance, digamos, del marco normativo que nosotros llevaremos para adelante. ¿Okay? Bien, entonces vamos a retomar lo de la primera evidencia que vamos a tener ahora después del break. Por lo tanto, ahora, si me permiten, vamos a entrar un tanto en materia ya en el primer tema, ¿no?, que vamos a desarrollar, que es justamente sobre el marco normativo de la delimitación y homologación de áreas urbanas. Primero que nada, vamos a ir recorriendo, se van a dar cuenta de que he puesto todas las referencias del marco normativo, están colocadas de manera consecutiva en el tiempo. Entonces, con la intencionalidad de que principalmente nosotros intentemos entender cuál es la estructura del marco normativo, porque como muy bien lo ha dicho, creo que era Marco Antonio, perdón si me equivoco, pero como muy bien lo ha dicho, lo que ahorita estamos viendo, de aquí a muy poco, seguro que va a cambiar, porque con el nuevo gobierno, todo el planteamiento de la estructura de planificación, tanto urbana como de ordenamiento territorial, seguro que va a sufrir algunos cambios considerables, ¿no? No de fondo, yo pienso que serán más de forma,
porque además el marco que nosotros estamos viendo tampoco lo fue en su momento algo nuevo, sino que de alguna manera el país ha ido construyendo en sus diferentes etapas de cambios políticos y también ideológicos, por qué no decirlo, ha ido cambiando también un tanto el andamiaje, ¿no?, de la política nacional de planificación. Pero se mantienen tres pilares que son claves, ¿no? Primero que nada, por supuesto, hacer referencia a la Constitución Política del Estado, que en su nueva versión del año 2009 establece que la elaboración de los planos de ordenamiento territoriales de los usos de suelo deben desarrollarse dentro de los diferentes niveles del Estado. El desarrollo urbano y los asentamientos humanos urbanos, de igual manera, deben desarrollarse en los diferentes niveles correspondientes del Estado y que son, además, competencia directa del propio Estado. Luego, la ley 031, Marco de Autonomías y Descentralización, que entiendo ya la conocen bastante bien, muchos de ustedes, por lo menos ya la ubican, digamos. También es la ley marco que establece que se deben generar directrices de ordenamiento territorial y de usos de suelo. La ley número 482 de gobiernos autónomos municipales establece también ya las competencias que tienen los gobiernos autónomos municipales, particularmente sobre el planteamiento de planes de ordenamiento territorial municipal y la delimitación de áreas urbanas. Luego está la ley número 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, en el que se genera toda esta estructura de instrumentos de planificación para un alcance de su sistema de planificación, ¿no? Esto prácticamente, estas cuatro, con la Constitución, generan este andamiaje que tiene tres patas bien importantes de todo lo que es nuestra política nacional de planificación. Por un lado está la pata que de alguna forma establece los ámbitos administrativos que van a desarrollarse en cada uno de los niveles departamentales, provinciales, municipales, macrorregiones y regiones. La otra pata es la que establece los ámbitos competenciales, qué competencias tienen cada uno de estos niveles en concreto. El nivel nacional, departamental, municipal y la de justamente los territorios indígena, originario, campesinos, ¿no?, del cual me gustaría mucho que nos ayude nuestro compañero que tiene algo de experiencia en estos territorios. Y por último también está la tercera pata, que es la ley 777, que establece los instrumentos de planificación. Cada uno de estos instrumentos de planificación, por supuesto, están interrelacionados entre ellos de manera vertical, pero también deben estarlo, y es de alguna manera la estructura la que está diseñada de esta manera, para que también exista una interrelación en el sentido también horizontal, para que toda la estructura pues funcione de manera lo más correcta posible, ¿no? Nuestra ley 031 establece estas subdivisiones administrativas y muy concretamente establece, por supuesto, los 9 departamentos, las 112 provincias y los 331 municipios reconocidos dentro de nuestro ámbito territorial y el territorio indígena originario campesino, que en este caso todavía estaba en desarrollo, mejor dicho, porque ahora no sé en qué quedarán específicamente, pero solamente había uno que estaba reconocido. También se establecen los espacios de planificación y gestión a nivel de macrorregiones amazónicas, las macrorregiones por cada uno de los ámbitos territoriales y por sus características de ecosistemas, economías, culturas, lenguas e historias similares. Estas macrorregiones de alguna manera aglutinan espacios que tienen ecosistemas similares, culturas similares, de origen similar por lo menos, para que de alguna manera estos territorios se puedan de alguna manera diseñar desde el ámbito más cultural, ¿no? Más desde los usos y costumbres culturales que existen en estos territorios, ¿no? Tipos de productividad, tipos de apropiación del territorio, etcétera, ¿no? Está pensados desde ese punto de vista. Y por último tenemos
cada uno de los espacios de planificación y gestión por regiones al nivel interior. En estos espacios, de la misma manera, pensados desde aglutinar los diferentes espacios que tienen en común ámbitos ecosistémicos, culturales, etcétera, también están pensados desde el punto de vista de la generación de sistemas de ciudades, entendiendo, por ejemplo, ámbitos metropolitanos. El área metropolitana Canata, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, o el área metropolitana de Santa Cruz, donde ya de alguna manera se entiende la ciudad de Santa Cruz con Guarnes, con El Torno, con Porongo, con etcétera, etcétera, ¿no? Todos los municipios que hacen las áreas metropolitanas. Y lo mismo sucede, por supuesto, en la ciudad de La Paz, ¿no? Donde está incluido El Alto y están Viacha y otras ciudades que de alguna manera generan un nuevo tipo de región, que en este caso serán ámbitos de planificación en concreto. La ley 482 establece en este caso las competencias que deben tener cada uno de los ámbitos, de los niveles del Estado. En este se establecen también diferentes competencias que seguramente también ustedes manejan de alguna manera, ¿no? Se establecen 4 tipos de competencias diferentes: las privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, y que en concreto generan diferentes niveles, digamos, de competencias en función de las dimensiones que se trabajan en cada uno de los niveles del gobierno. En algunos casos serán una dimensión facultativa, es decir, las facultades que tienen para legislar, para reglamentar o para, desde el punto de vista del gobierno, del ejecutivo, ¿no? Como tal, para trabajar, digamos, en el ámbito territorial. También están las de la dimensión material, en las que sí ya específicamente se establece los alcances que tienen las propuestas de ordenamiento territorial de usos de suelo en los diferentes ámbitos y la delimitación de áreas urbanas. Y por último, la dimensión territorial, que en este caso está muy dirigida a entender las jurisdicciones tanto municipales, de territorios indígenas originarios campesinos y de otros ámbitos administrativos, ¿no? Todas estas 3 dimensiones son las que generan una competencia que de alguna manera establece hasta dónde puede de alguna manera trabajar en el ámbito en concreto del ordenamiento territorial y de la planificación cada municipio, cada departamento o a nivel estatal. En el caso justamente de la Política Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial, la estructura divide en 2 el uso de suelo rural y el uso de suelo urbano. El uso de suelo rural, que se entiende como todo el ámbito territorial donde existen asentamientos humanos de tipo menor, rural, ligados a la actividad productiva específicamente, los manejan desde el INRA y es una competencia exclusiva del nivel central. Por otro lado, esta estructura establece que todo lo que es el uso de suelo urbano, todos los asentamientos urbanos y de desarrollo urbano en el ámbito territorial, sean de competencia exclusiva del nivel más cercano local que ellos tengan, ¿no? El municipal o en algunos casos del ámbito de indígena originario campesino también. Fíjense que esto es clave en nuestra legislación, porque se hace un esfuerzo de planificación que de alguna manera tiene desde mi perspectiva es una opinión personal, ¿no? Pero tiene un problema, ¿no? Que al estar de alguna manera pensado, dividido, pues hace que obviamente todas las intenciones de ordenamiento territorial en el que se incluye todo lo que es el ámbito productivo, no termina de alguna manera de coincidir con las ideas que obviamente se plantean desde el nivel central en nuestro país. Entonces esto, quienes han tenido experiencias ya en el ámbito de la planificación de nuestros territorios, seguro que se han encontrado con esta cierta contradicción, ¿no? Porque de alguna manera se pide, por un lado, que incluyas de una manera integral el territorio no solamente urbano, sino también el rural inmediato,
pero este rural inmediato en realidad es planificado desde otro ámbito que es el nivel central y por lo tanto pues se han ido generando bastantes problemas justamente en esto, ¿no? El tema de delimitación, por ejemplo, uno de los compañeros trabaja en el ámbito de los límites, tiene mucho que ver justamente con esta contradicción dentro de nuestro aparato de planificación, ¿no? Y por último, pues el sistema de planificación integral, el SPIE, que establece diferentes instrumentos del sistema de planificación. Los de largo plazo, que están pensados entre 10 a 25 años, donde se puede establecer como el instrumento más grande y el más el que de alguna manera establece los primeros lineamientos hacia todas hacia todos nuestros territorios, el Plan General de Desarrollo Económico y Social, ¿no? Y también casado de alguna manera con el tema de la Agenda Patriótica del 2015 al 2025, en el que se establecían lineamientos bien claros en el cómo queríamos de alguna manera diseñar nuestros territorios, ¿no? Cómo queríamos que se desarrolle no solamente el ámbito urbano, sino también el rural dentro de nuestro territorio nacional. Después está el otro grupo de instrumentos que son a mediano plazo, que son los de 5 años, en el que se encuentra el Plan de Desarrollo Económico y Social a nivel departamental. En este caso, cada uno de nuestros departamentos ha establecido también sus diferentes lineamientos por macroregiones y regiones que están compuestas dentro de los diferentes departamentos y que además están directamente relacionados, por supuesto, con la primera instancia, ¿no? Con estos lineamientos de largo plazo. Y posteriormente, bajando un nivel más, están los planes territoriales de desarrollo integral, el PTDI famoso, que seguramente es la herramienta principal con la que muchos de ustedes deben estar trabajando. El PTDI es el instrumento a nivel municipal que establece las políticas públicas a desarrollar, los lineamientos de desarrollo urbano y también los del desarrollo territorial inmediato. Este instrumento además tiene otras nominaciones en función también del tipo de territorio en el que se está trabajando. Por ejemplo, el Plan de Gestión Territorial Comunitaria, que es como el PTDI, pero en el ámbito justamente de los territorios indígenas originario campesinos, ¿no? En concreto. Y luego están los planes de corto plazo, entre los que están los planes inmediatos, cuando son requeridos por temáticas como muy concretas, o sea, plan de transporte o plan de contención de riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay planes que son como más específicos dependiendo de los territorios que los solicitan, que los demandan, mejor dicho, y estos están pensados hasta aproximadamente 2 años. Y por último, el POA, el Plan Operativo Anual, que de alguna manera ejecuta todas estas ideas que se habían planteado en este plan a mediano plazo, que es el PTDI o el PGTC, ¿no? El POA es el que además hace el planteamiento de distribución presupuestaria para que todas estas políticas y también proyectos puedan ir desarrollándose paulatinamente en el margen de estos 5 años que se había planteado, ¿no? Otra cosa importante del sistema de planificación vigente, el actual, es que la generación de los PTDIs es obligatoria y cada uno de los municipios tenía que aprobar su PTDI, hacer aprobar el PTDI con el Ministerio de Planificación para poder tener absolutamente todos este instrumento en vigencia y que pueda ir desarrollándose en el periodo de los últimos 5 años, ¿no? Este es el último año que prácticamente todos los PTDIs está en vigencia, no solamente por el cambio de gobierno, sino que de alguna manera el propio sistema lo pensó así, ¿no? Que para el cambio pues ya exista otro, ¿no? Otro modelo específicamente. Entonces cada uno de los municipios tiene aprobado por ley su PTDI correspondiente, aquí está el listado de cada uno de los municipios
de las ciudades más importantes de nuestro país, con su ley correspondiente para la aprobación del PTDI en concreto. Estas tres patas son las que de alguna manera generan esta estructura de las que les había hablado, ¿no? Pero muy específicamente ahora vamos a hablar sobre el marco normativo de las áreas urbanas productivas. Como les había mencionado antes, nuestro sistema divide de una manera muy clara lo que es el uso de suelo urbano de lo que es el uso de suelo rural. Esta característica hace de que los PTDIs estén siempre desde el punto de vista de la visión del uso de suelo urbano en concreto. Aunque ustedes podrán ver que poco a poco empieza a introducirse algunas ideas sobre la productividad dentro del ámbito urbano, ¿no? Del que luego vamos a ir desarrollando poco a poco. Y por otro lado, muy diferente y por una línea completamente, no voy a decir ajena, pero sí muy desligada de lo que es el ámbito local municipal, se desarrolla todo lo que es la planificación del uso del suelo rural desde la institucionalidad del INRA como ente gestor, ¿no? En concreto. Entonces nosotros vamos a hablar sobre el área urbana en concreto. La primera referencia hacia un marco normativo para generar directrices para las áreas urbanas está en la ley 1669, que es de unidades de división político-administrativas, donde en su artículo 8 habla de que el Poder Ejecutivo debe ser el ente que debe aprobar las diferentes directrices generales que deben cumplirse, tanto en uso de suelo urbano como rural. Fíjense que aquí empieza a aparecer esto que les había mencionado, ¿no? Que empieza como a sugerirse que la planificación debe considerar no solo a las áreas urbanas, sino también las rurales, pero los instrumentos como tal no acompañan esta idea. ¿Okay? Y esto me parece importante como reflexión, ¿no? Para que lo tomen en consideración. Por otro lado, aparece también, estos son del año 95, fíjense, en el año 96 aparece el Decreto Supremo 24447, todos estos están por si acaso vigentes, he sacado los que no están vigentes. En el Decreto Supremo 24447 se habla sobre los sujetos de la participación popular. Y en ellos, en el título 2, en el capítulo 3, aparecen las áreas urbanas como sujeto de participación popular. Porque si recuerdan, particularmente las personas un poco más mayores, recordarán que la ley de participación popular es la abuela, si quieren ustedes, de la de municipalidades, en las que se establecen no solamente las competencias de los gobiernos municipales, sino también la distribución de los recursos económicos en nuestro país. De ahí que se convirtió en un elemento sumamente importante el tema de los censos, porque es a partir justamente de la cantidad poblacional la que de alguna manera determina la cantidad de recurso económico que el Estado deriva a cada uno de los municipios. Entonces, dentro de esta idea, digamos, de la ley de participación popular, aparece como dentro del grupo de sujetos al que se le va a derivar recursos, las áreas urbanas en concreto. Después, en la ley de municipalidades de 1999, la 2028, aparece la delimitación de las áreas urbanas, en la que se establece ya que un área urbana se considera aquella que cuenta con servicios básicos mínimos, ¿no? Y en ellos se entiende como agua potable y luz como los dos más básicos. Después está el Decreto Supremo 29215, que es el reglamento de la ley 1715 del INRA, en el que de alguna manera también se establece el hecho de que estas áreas urbanas tengan que tener también las condiciones de los servicios básicos como mínimo. La ley 144, que es de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria del 2011, ya introduce de manera muy concreta políticas de conservación de áreas para la producción. Y se encuentra que dentro de estas áreas para la producción hay muchas que están dentro de las áreas urbanas en concreto, ¿no? Y empieza a surgir la necesidad de incluir de alguna manera en las áreas urbanas el tema de la producción en concreto.
Después está la ley 247, que es la de regularización del derecho propietario sobre los bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda. Esta es una de las leyes probablemente más polémicas que hemos tenido, porque justamente es a raíz de la regularización de este derecho propietario que de alguna manera se genera un gran movimiento de una nueva reestructuración de lo que son las áreas urbanas en nuestro país. El Decreto Supremo 1314 es el que reglamenta esta ley, la 247, y en el que establece todo lo que es el proceso administrativo de la regularización de este derecho propietario, ¿no? Quienes están, porque he visto que hay varios que están interesados en el tema del derecho propietario, pues seguro que la conocen de primera mano, y que esta establece cuáles son los procedimientos que deberían seguirse para la regularización del derecho propietario, introduciéndose en este caso un otro tema muy importante dentro de lo que es las áreas urbanas, ¿no? Que son específicamente todas aquellas áreas de asentamientos humanos ilegales o irregulares, ¿no? La regularización ha significado para nuestro país prácticamente un casi que borrón y cuenta nueva de todo lo que han sido las áreas urbanas, porque a partir de esta necesidad, por un lado, de la adecuación o introducción, digamos, de áreas de producción, y por otro lado, de la regularización del derecho propietario, es que nos hemos visto en la necesidad como país de generar procedimientos técnico-administrativos de delimitación y homologación de nuevas áreas urbanas. Esto se ha generado a partir de la resolución ministerial 152, que es el reglamento específico de homologación de la norma que aprueba la nueva delimitación del radio o área urbana, en el que se establece un procedimiento que debe ser elevado al Ministerio de Planificación del Desarrollo, en el que obviamente ya se deben incluir estas dos áreas anteriores que les he mencionado, ¿no? Ya la necesidad de que estén incluidas dentro del área urbana algunos espacios de producción, y por otro lado la regularización del derecho propietario en estos espacios que son irregulares o ilegales, como quieran ustedes denominar. Luego está la resolución ministerial 192, que aprueba el anexo A, que es sobre los lineamientos metodológicos para la formulación de los planes territoriales de desarrollo integral para el vivir bien, como lo habían denominado desde el Estado, ¿no? Estos lineamientos metodológicos ya reconocen de manera establecida, digamos, ¿no? en la normativa, reconoce ya las áreas, por un lado productivas, y por otro lado también ya piensa en todos estos espacios de regularización del derecho propietario, como parte de la metodología misma del planteamiento de los PTDs. Y el Decreto Supremo 2960 es el que establece todo lo que es el procedimiento de homologación de las áreas urbanas, ¿no? Y la resolución ministerial 093 es la que aprueba la guía técnica para la delimitación de áreas urbanas, en la que de alguna manera nosotros nos vamos a apoyar. Estas serán las dos de todo de toda la normativa que les acabo de describir, la que vamos a de alguna manera desarrollar, porque es obviamente la que ha heredado todas estas ideas previas dentro del marco normativo, será justamente el Decreto Supremo 2960 y la Resolución Ministerial 093, que también las colgué, por cierto, en la plataforma del curso. De manera rápida, para de alguna manera entrar en el tiempo, vamos a hablar sobre este Decreto Supremo, no con demasiado detalle, sino he abstraído lo que yo considero que son los conceptos claves, porque como muy bien ha dicho uno de sus compañeros, probablemente este Decreto Supremo tenga los días contados. Es muy posible que vaya a cambiar, ¿no? Todo este sistema es muy posible que sufra cambios, como les decía, no de fondo, sino de forma, pero lo que me interesa es que nosotros nos quedemos, por un lado, con los conceptos que se plantean a nivel de la estructura general de la normativa, y también los planteamientos, ¿no? Estos planteamientos que de alguna manera han hecho que toda la política nacional de planificación en nuestro país pues vaya avanzando, ¿no? Hay mucho por hacer todavía, hay mucho todavía que replantear, así que es un trabajo que seguramente cada uno de ustedes en sus diferentes ámbitos también podrán desarrollar.
Primero que nada, vamos a trabajar solo dos definiciones, pero que me parecen importantes. Hay muchas otras cosas que están dentro del Decreto Supremo que ustedes pueden revisar con mucha más calma bajándolo de la plataforma, pero me voy a quedar con dos cosas que me parecen clave. Uno, entender qué es área urbana. Según el Decreto Supremo, entiende que es una porción de territorio que puede ser continuo o discontinuo, que de alguna manera tiene unas características físicas que están construidas a partir de un sistema vial que conforma diferentes manzanos, diferentes predios, que están esencialmente destinados a la residencia y que conviven con diferentes actividades de tipo económicas, particularmente del sector secundario y terciario. Por lo tanto, entiende que el sector primario de extractivo, digamos, no está dentro de el área urbana, ¿no? Y que cuenta además con asentamientos humanos concentrados y que además estos tienen dotación de servicios básicos. Como les había mencionado, los que se consideran como los dos más básicos de toda nuestra estructura es el agua potable y la energía eléctrica. Pero también están provistos o cercanos hacia equipamientos también, equipamientos urbanos básicos, como el caso de la educación, la salud, recreación, comercio, administración, etc., ¿no? Entiende además que dentro del área urbana existen subáreas, donde ya se reconoce aquí las subáreas del área urbana intensiva, extensiva, productiva, agropecuaria y de producción, que luego vamos y de protección, perdón, que luego vamos a desarrollar. Pero son exactamente las mismas que les había mencionado en este espacio, donde ya se empieza a reconocer que existen algunos otros tipos de usos de suelo que deben ser considerados dentro de las áreas urbanas, como es el caso de la producción y como es el caso de la regularización de estos asentamientos que eran ilegales o irregulares, ¿no? Entonces, ya se establece que estos consideran específicamente este tipo de subárea dentro del área urbana. Por otro lado está la definición de la delimitación del área urbana, entendiéndolo como un procedimiento técnico y legislativo de la definición del uso del suelo urbano, dentro de la jurisdicción específica de un municipio y que además está conforme a normas y procedimientos vigentes aprobados, por supuesto, por una ley municipal. Dentro de las definiciones también se establece estas 4 áreas que les había mencionado previamente, con las que nosotros vamos a trabajar, por eso es bastante importante. Por un lado, el área urbana intensiva. El área urbana intensiva es la que de alguna manera se entiende como una porción del territorio que es continuo o discontinuo también, en el que se concentra la mayor consolidación física de la ciudad. Esta además conformada por una red vial, unos manzanos, unos predios y unas ciertas edificaciones con diferentes densidades cercanas a equipamientos y que además tienen servicios básicos dentro de su ámbito como mínimo. Esa es el área urbana intensiva, lo que podríamos denominar la ciudad más compacta, digamos, ¿no? La que está consolidada, creo que la palabra es esa, ¿no? La consolidada. Luego está el área urbana extensiva. El área urbana extensiva se entiende como una porción del territorio continuo o discontinuo también, pero que además se constituye como las extensiones del área intensiva, es decir, aquellos espacios que están en desarrollo. Y estas que están en desarrollo pueden en algunos casos constituirse áreas de reserva o de amortiguamiento del crecimiento urbano, las que están en proceso de crecimiento y de consolidación a nivel del desarrollo de la ciudad, ¿no? En estas se combinan usos residenciales, actividades de tipo secundarias o terciarias, e incluso cuaternarias, y usos productivos. Hay combinación entre lo que es uso residencial, el uso de actividad de secundaria, terciaria, cuaternaria, económicas, ¿no? Y productivas. Entonces, fíjense que aquí ya se reconoce la actividad productiva dentro del área urbana, ¿no? En concreto, que es la extensiva. Luego está el área urbana de protección.
El área urbana de protección se entiende como la porción del territorio, continuo o discontinuo también, que por sus características especiales, ya sean de tipo naturales o culturales, se reconocen como un lugar que tiene un valor patrimonial, cultural, o en algunos casos que tienen algún tipo de peligro o de riesgo para el crecimiento del área urbana. Y por consiguiente se define como áreas que deben ser de alguna manera protegidas, restringidas, conservadas. En estas pueden ser, por ejemplo, espacios de valor patrimonial, algunos espacios que van a ser reconocidos, no sé, el cerro, digamos, de la Virgen de Urcupiña, por decirlo de alguna manera, ¿no? O en algunos casos las franjas de inundación, de seguridad de los ríos, por ejemplo, ¿no? Que es el caso de áreas de riesgo en concreto. Estas necesariamente deben ser marcadas y definidas como áreas restringidas para el crecimiento del área urbana. Eso es lo que de alguna manera establece el área urbana de protección como tal. Y luego, por último, está el área productiva agropecuaria urbana. Es una porción del territorio urbano que tiene uso de suelo específico, agropecuario, forestal o piscícola en algunos casos, ¿no? Y que además pretende mantener este uso por lo menos 10 años a partir del establecimiento de la delimitación. Por lo tanto, estas 4 áreas ya incluyen estos 2 elementos que de alguna manera les había marcado en el marco normativo, ¿no? El hecho de introducir el uso de suelo productivo urbano dentro del área urbana y por otro lado el reconocimiento de el derecho propietario y obviamente la inclusión de aquellos asentamientos humanos que eran ilegales o que estaban fuera, digamos, del reconocimiento de área urbana en nuestros países. Por supuesto que también el decreto supremo hace una referencia hacia el procedimiento metodológico para la delimitación y la homologación de las áreas urbanas. Si bien lo vamos a repasar, no vamos a seguir este procedimiento metodológico a rajatabla, porque lo que yo pretendo es que ustedes se queden más con los conceptos que no con la metodología específica de construcción de la delimitación y homologación de las áreas urbanas, porque como les había mencionado antes, es muy posible que cambie. Entonces, es más importante, creo yo, que nos quedemos con la parte más conceptual, con lo que de alguna manera debemos rescatar además de todo este proceso. A nivel del procedimiento metodológico, lo que se solicita es que exista una primera preparación y organización del proceso. Esto es, la generación de un equipo técnico que vaya a llevar todo el proceso, y por otro lado, que exista que desde el ámbito de las autoridades exista el requerimiento y el apoyo correspondiente, digamos, para la generación del proceso. En una segunda etapa está la recopilación, análisis y la sistematización de la información de todo el área a establecerse, ¿no? Por otro lado, en tercer punto, está la caracterización territorial del área urbana, en la que se hace un diagnóstico de la situación de justamente las dinámicas que se generan dentro del territorio. En un cuarto punto está el establecimiento del modelo de proyección del área urbana, en el que ya se hace el cálculo y se establece las áreas urbanas intensivas, extensivas, de protección y las de producción agropecuaria en concreto. Posteriormente se realiza una evaluación integral del territorio, poniendo, digamos, integrando los 4 polígonos que se generan en este modelo de proyección y se consolida la delimitación del área urbana nueva. Esta nueva delimitación incluye además algunos aspectos complementarios que tienen que ver con el tema de la sostenibilidad, particularmente del área urbana. Con estos 6 pasos, se genera el informe técnico urbano que debe ser elevado a instancias superiores para su aprobación. ¿Cuál es el procedimiento administrativo?
después de la preparación del informe técnico, se debe adjuntar una solicitud de homologación del área urbana que debe además remitir el informe técnico urbano. Esta solicitud es hecha por el alcalde o la autoridad máxima del ámbito de planificación, por supuesto. Este llega a instancias del Ministerio de Planificación, en el que se hace un análisis del informe técnico urbano y se elabora el informe de suficiencia técnica en el caso de que, por supuesto, no exista ninguna observación. En el caso de que existiese una observación, se remite nuevamente hacia la municipalidad correspondiente para que pueda hacerse los ajustes. Después del informe de suficiencia se genera una remisión de la ley municipal que se ha elaborado en el municipio para la aprobación de la delimitación, en la que obviamente tiene correspondencia con lo que se había emitido en el informe técnico urbano inicial. Con esta ley se genera la resolución ministerial de aprobación de la nueva homologación del área urbana y esta se introduce dentro del registro plurinacional de áreas urbanas. Este es el procedimiento administrativo que debe seguir el proceso para poder aprobar, ¿no? Tener aprobada la homologación de áreas urbanas. Este procedimiento ha sido generado prácticamente en las principales ciudades de nuestro país, en las que se han generado los nuevos límites, ¿no? También hay otras personas que me han comentado que trabajan justamente en el ámbito de catastro, de los georreferenciación, etcétera, etcétera, que seguramente también han visto más de cerca este procedimiento, ¿no? Cuando ha llegado justamente a esta etapa de la aprobación de los nuevos límites de las áreas urbanas en concreto. Por supuesto que existen algunas restricciones para el tema de la delimitación del área urbana. Alguien comentó también de nuestros compañeros, como por ejemplo el tema de la actividad minera, ¿no? En ámbitos donde existe la actividad minera, pues no se puede obviamente integrar esta actividad dentro de lo que son las diferentes áreas urbanas. Y esto está establecido en la Ley 535 de la minería y metalurgia, en la Constitución misma de la política del Estado, donde en concreto establece de que las concesiones mineras y los derechos preconstituidos de todas las sociedades cooperativas mineras pues deben respetarse por delante, digamos, del establecimiento de nuevas delimitaciones de áreas urbanas. También sucede lo mismo en el caso de los territorios indígenas originario campesinos, donde obviamente al tener una lógica y un establecimiento de su delimitación completamente diferente, pues la Constitución Política del Estado también reconoce estos espacios como espacios que necesariamente deben ser gestionados desde los habitantes del territorio en concreto, ¿no? Y por lo tanto se requiere que existan procesos de consulta y de planificación participativa con los comunarios de estos territorios en concreto, ¿no? Por lo tanto, no pueden tampoco ser incluidos en nuevas delimitaciones de áreas urbanas si están establecidos en territorios indígenas originarios campesinos. Y por último, también en el caso de las áreas protegidas. En el caso de áreas protegidas, ya sea de tipo naturales, culturales, históricas, arqueológicas o paleontológicas, también tienen, por supuesto, una ley que establece muy concretamente su modo de gestión del territorio y, por lo tanto, no pueden ser tampoco incluidas dentro de las nuevas delimitaciones de las áreas urbanas. Cada uno de ustedes debe elegir una ciudad preferentemente de tamaño intermedio o menor. Si ustedes tienen mayor acceso hacia información específica de ciudades grandes, puede también realizarse en estas escalas grandes, pero obviamente el trabajo es mayor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces les sugiero pensar en ciudades que tengan un tamaño un tanto más intermedio o más pequeñas para que pueda ser mucho más ágil, digamos, en cuanto al trabajo. Pero si ustedes tienen acceso directo a información específica sobre ciudades grandes, pues podemos utilizar también esta información de manera directa. Vamos a recopilar la mayor cantidad posible de información, tanto estadística como gráfica de estos municipios, y es esa la información que de alguna manera ustedes deben pensar
hasta qué punto tienen acceso a ella, ¿no? Si tienen acceso a los PTDI, si tienen acceso a los planos de estos municipios, etcétera. Tengo que buscar uno del que yo sí tenga esa información. Hay que organizar la información y hay que ir rellenando una encuesta que al regreso de nuestro descanso les voy a mostrar y explicar. Y vamos a ir generando información para rellenar la encuesta. Vamos a conseguir también un plano de la ciudad lo más actualizado posible. Si es necesario, haremos las limpiezas necesarias de información que no sea útil en el plano. Y vamos a organizarlo para que nos pueda servir de base para el trabajo. Háganse la idea de que tenemos que generar un plano similar al que les he mostrado como ejemplo. Por lo tanto, voy a construir ya un primer archivo en el que de alguna manera ya esté establecida la escala del gráfico que voy a utilizar, obviamente referencias del norte, títulos, nombres de ustedes, etcétera. Eso ya lo voy a ir avanzando para tenerlo como plano base sobre el que vamos a ir trabajando. Y luego vamos a hacer también unas primeras referencias en el plano específicamente, para poder entregar la encuesta sobre la cual nosotros vamos a ir trabajando todo el restante de clases. Por lo tanto, es crucial que en esta semana ustedes puedan desarrollar esta encuesta y que puedan tenerla con la mayor cantidad posible de datos que se solicita para poder trabajar. Bueno, para empezar a encarar nuestro trabajo, vamos a empezar con esta primera entregable que básicamente es una recopilación de la información más importante de la ciudad en la que vayamos a trabajar. Les repito y les sugiero que traten de manejar una ciudad de tamaño intermedio pequeño, particularmente para hacerlo más ágil el ejercicio, no por otra cosa. Pero si ustedes tienen la información de la ciudad grande y no les va a costar trabajar con ella, pues se puede sin ningún problema también trabajar en las diferentes ciudades ya de tamaño más grande, ¿no? La encuesta es una encuesta que pertenece a la Cátedra UNESCO Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo. Hace parte de una metodología que se maneja dentro de la Cátedra UNESCO. Este es un ente internacional que tiene sede en Barcelona y que la dirige un arquitecto urbanista que es bastante famoso, el señor Josep Maria Llop, el arquitecto Josep Maria Llop, y la geógrafa Carmen Bellet. Estas dos personas van impulsando el tema de las ciudades intermedias desde los años 80 aproximadamente, y que han ido trabajando para que las ciudades intermedias se conviertan o que sean vistas, mejor dicho, desde el punto de vista de un nuevo recurso territorial que puede realmente aportar al equilibrio, particularmente de ocupación del territorio, y que deben ser fortalecidas desde las diferentes políticas públicas que se establezcan en los diferentes territorios, justamente para generar una dinámica diferente en el territorio, ¿no? Que ésta sea mucho más sostenible. Y ese es, digamos, el trabajo que se va desarrollando dentro de la cátedra, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la difusión de los diferentes instrumentos que se van generando dentro de ella. Y uno de ellos es justamente el denominado el plan base, una metodología que incluye a la encuesta CIMES, es, digamos, la mitad del trabajo que se va a realizar está basado en la encuesta CIMES, y la otra mitad es este gráfico que les había mostrado, que es el que nosotros también construiremos. La encuesta CIMES es justamente la construcción de un perfil de la ciudad, a partir de diferentes datos que nos ayudarán a tener una idea un poco más clara de cuál es el perfil de ciudad a la que nosotros estamos enfrentándonos, y además nos va a permitir al mismo tiempo tener algunos datos que nos ayudarán a compararnos, hacer referencias o análisis comparativos con las otras ciudades del restante de sus compañeros. Por lo tanto, el ejercicio debe ser de alguna manera cruzado justamente por esta razón, ¿no? Vamos a utilizar datos que nos ayuden a compararnos con los demás.
Primero que nada, la encuesta solicita, por supuesto, el responsable, el nombre de ustedes, el nombre de la ciudad con la que vamos a trabajar y la población total que ésta tiene. ¿Okay? Ya tenemos los datos publicados del último censo, por lo tanto, preferentemente utilicemos los datos que son los datos oficiales, ¿no? Pero puede ser también que algunos de ustedes que trabajan dentro de las municipalidades manejen los datos que oficialmente los manejan dentro del gobierno autónomo municipal, que son los que están en el PTDI, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes tomen el dato que sea más oficial dentro de su territorio. El primer dato que nos solicita es que dentro de un plano de la ciudad, que como les había mencionado antes, me voy a buscar el plano que esté más actualizado. Dentro de este planito inicial voy a determinar un radio, voy a generar un círculo que inscriba dentro de él aproximadamente al 70% de la población de la ciudad, la población urbana. El punto central del círculo no necesariamente está en la plaza principal, que la mayoría de la gente tiene como que este problema, ¿no? O piensa que el centro es la plaza principal y obviamente si hago un círculo no está inscrito el 70% de la población. Pueden ustedes mover el círculo, lo que interesa es que esté inscrito dentro de él aproximadamente el 70% de la población. Esto es a ojo, por si acaso. Tampoco necesitan hacer cálculos matemáticos para inscribir el 70% de la población siempre, ¿no? Es un poco a ojo, pero traten ustedes de calcular que dentro de la circunferencia esté más o menos el 70% de la población. Y necesito que, además, cuando ya lo tengan determinado, midan la distancia desde el punto central de la circunferencia hasta el límite de la circunferencia, es decir, el radio que tiene esa circunferencia. Esta debe estar en kilómetros. ¿Okay? Es muy importante que en la encuesta respetemos las unidades en las que se está desarrollando la encuesta, justamente por lo que les había mencionado antes, para que nosotros podamos comparar con nuestros compañeros y que podamos de alguna manera sacar referencias que nos permitan hacer un análisis, ya sea comparativo, crítico, etcétera, en función de los datos que vamos a obtener. Entonces, número 1, genero un círculo que esté inscrito aproximadamente al 70% de la población y voy a medir el radio, que debe estar en kilómetros. Segunda cosa que debo hacer, voy a determinar una línea que esté uniendo los dos puntos más extremos de la ciudad. No necesariamente va a pasar por el medio de la línea, del círculo, perdón. La línea puede ser que esté incluso desplazada. Lo que interesa es que ustedes vean que la línea una los dos puntos más extremos de toda la ciudad. Entonces, vamos a medirla también en kilómetros de igual manera. ¿Ok? En kilómetros. Esta referencia nos va a dar una idea del tamaño que tiene esta ciudad. ¿Ok? Luego, vamos a buscar información sobre las cotas altimétricas o topográficas de la ciudad, para entender el perfil topográfico que esta tiene en particular. Sobre la línea que ustedes han rayado anteriormente, puede ser, pueden marcar los puntos altimétricos para que me haga una idea del perfil. Obviamente colocando las cotas de cada uno de los puntos, ¿no? También pueden hacerlo con otra línea. Por ejemplo, el caso de la ciudad de La Paz, la famosa hollada paceña, no bastará para entender la topografía de la ciudad, no bastará con tener una sola línea con las cotas correspondientes. Seguramente necesitaré entre 2 y hasta incluso 3 líneas que me puedan ayudar a entender qué tipo de perfil topográfico tiene. También pueden utilizar, si es que tienen el acceso al plano topográfico como tal de la ciudad, si no
tienen, digamos, la línea específicamente y las cotas en concreto, pueden utilizar el plano topográfico, que es el que me ayudará a entender la forma que tiene esta ciudad, la topografía de la ciudad. Y también necesitaré los datos de altitud de la ciudad, las de metros sobre el nivel del mar, ¿no? Para entender en qué piso ecológico particularmente está. Puedo utilizar el mismo plano topográfico si tengo acceso a él, y si no, una línea o dos o tres, dependiendo de la topografía de la ciudad, que a partir del establecimiento de las cotas sobre una línea me pueda dar una idea de aproximadamente cuál es la topografía y la morfología de esta ciudad. Y necesito el dato de los metros sobre el nivel del mar de la misma. Pasamos. Ahora vamos a hablar sobre, o vamos a recopilar datos sobre el tamaño y la densidad de la ciudad. Me pide la superficie urbana y la superficie rural. Medidas estas en hectáreas. Muchos de estos datos ya están procesados en el PTDI. Quien tenga acceso al PTDI seguramente va a poder tener ya estos datos como mucho más procesados. Pero si no, algunos tendrán que generar estos datos, ¿no? La superficie urbana es, digamos, la superficie de la mancha urbana consolidada. Y el área rural será el área que está extra, digamos, el área consolidada de la ciudad. ¿Okay? Estas medidas en hectáreas, por favor. Después, datos de población urbana y los datos de la población rural, un número de habitantes. Esto también ya está establecido en el censo. Seguramente es un dato al que pueden ustedes acceder con mayor facilidad. Estoy hablando también, esta es otra pregunta que suele salir aquí. Estoy hablando solamente del área, digamos, el área administrativa de la ciudad, o estoy hablando de toda la provincia, digamos, ¿no? Porque los datos que ustedes van a encontrar muy probablemente de área urbana y de área rural puede ser que sea de las provincias de nuestro país. Lo que nosotros necesitamos es superficie y población urbana del entorno de la ciudad en concreto. No nos van a servir los datos de la provincia. Luego vamos a calcular las densidades brutas, en este caso solamente de la ciudad. En este caso es la población urbana sobre la superficie, ¿no? Para sacar las densidades brutas, tanto del área urbana como del área rural, para tener también estos dos datos que nos ayudarán a entender justamente cómo está distribuida la población en esa superficie. ¿Okay? Repito, solamente para dejar clara la idea. La superficie urbana y la población urbana y rurales son del municipio, solamente del municipio, entendiendo toda el área consolidada como área urbana y toda el área libre, digamos, no necesariamente productiva solamente, ¿no? Todo el área libre como rural. ¿Bien? Y de estas voy a pedir la superficie, la población y las densidades. Luego vamos a trabajar el hinterland, que es la ciudad y su territorio inmediato. Vamos a entender el hinterland como este territorio con el que se relaciona la ciudad cotidianamente. ¿Ok? Cotidianamente. Es decir, por ejemplo, en Santa Cruz yo tenía estudiantes que venían desde Montero. Lo más lejos desde donde llegaban era desde Montero, e iban y venían todos los días desde Montero. Entonces, para yo calcular el hinterland, tengo que considerar eso. ¿Cuál es el lugar desde donde más lejos cotidianamente se mueve la gente? ¿Ok? Ese es el hinterland. Y en base a eso, voy a generar igual un radio de influencia. ¿Qué tan lejos es ese lugar? ¿Ok? Voy a hacer igual, bueno, no necesariamente tengo que hacer el círculo, sino medir desde el
centro, digamos, de la ciudad hasta el lugar más alejado desde cotidianamente se mueve la gente. ¿Ok? Ese es el radio de influencia. Y este estará medido en kilómetros. Dentro de ese espacio, dentro de esta cantidad de kilómetros, ¿cuántos municipios hay incluidos dentro del área de influencia? ¿Y cuál es la población total de cada uno de ellos? Si digamos estoy viendo Santa Cruz y mi radio de influencia es hasta Montero, entonces incluiré dentro de su área de influencia a Warnes, Porongo, El Torno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de cada una de esas poblaciones, en un mapa territorial, que lo pueden utilizar también el del Google Maps, no hay ningún problema, voy a colocar cuántos municipios son y la población de cada uno de ellos, ¿ok? Para entender cómo funciona el sistema de la ciudad central. Voy a también marcar la distancia de las dos ciudades más grandes y cercanas que están dentro de este hinterland. Entonces voy a medir Santa Cruz hasta Montero, porque es la más grande en el entorno de este hinterland. Y como segunda elegiré seguramente, no sé, a ojo de buen cubero, creo que es Warnes, la segunda, bueno, puedo equivocarme, tal vez es el Torno, no sé. Marco la segunda y las distancias que hay hasta estos dos ciudades, ¿ok? Y obviamente ya tengo la población de ambas, ¿no? Que ya la he incluido en este anterior punto. Aquí ya empezamos algunos de estos datos sí se pueden volver un poquito más complicados de conseguir. Vamos a hacer el esfuerzo máximo de conseguirlos porque necesitamos manejar posteriormente algunos de estos datos, nos van a servir. Por lo tanto, mejor hacerlo ahora para poder tener la mayor cantidad posible de los datos. Si no los consigo a pesar de mi esfuerzo, pues ni modo, porque soy consciente de que en nuestro país el acceso a la información, particularmente de las municipalidades, es complejo. Pero también entiendo que la gran mayoría de ustedes sí se mueve dentro del ámbito municipal y que puede llegar a tener acceso a esta información. Los otros datos son dotación de servicios y de infraestructuras. El porcentaje de la superficie urbana con cobertura de las diferentes redes: agua potable, alcantarillado, aguas pluviales, gas, alumbrado público, red eléctrica y telecomunicaciones, sobre la superficie de la zona urbana en concreto. Estos datos, en la gran mayoría de los municipios, no aparecen como superficie calculada, a veces aparece como porcentaje en concreto, o en algunos casos en un plano, el plano mismo de la red de alcantarillado, digamos, de municipio X, ¿no? Pueden ustedes hacer un cálculo a ojo, a un buen ojo, por supuesto, si ustedes, la mayoría son técnicos, tienen el ojo suficiente para hacer un cálculo aproximado del porcentaje de superficie que tiene cobertura de las diferentes redes. Seguro que van a poder encontrar la de agua potable, alcantarillado, aguas pluviales y hasta alumbrado público. Los que tengan información sobre el gas, perfecto, sobre la red eléctrica y la de telecomunicaciones, maravilloso. Si no las alcanzamos a tener, ni modo, las dejaremos como pendientes. Ustedes pueden generar un pequeño cuadrito en el que pueden hacer esta relación porcentual de cada una de las redes de agua potable, o de las diferentes redes de servicios básicos, perdón. Lo que interesa es justamente ver, por ejemplo, ¿no? Como me voy a inventar, pero que en mi municipio hay 90% de cobertura de agua potable, pero que el alcantarillado está en 20%, por ejemplo, ¿no? O que las aguas pluviales no hay directamente. O no he conseguido el dato de telecomunicaciones, ¿no? O sea, me interesa que, a pesar de que no tengo el dato, aparezca el dato faltante, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Que se visualice el hecho de que no puedo tener acceso a estos datos, ¿ok? Luego está el dato de la periodicidad de la limpieza de las calles. En algunos municipios se hace de manera diaria, en otros se hace semanal, en otros se hace mensual, en otros no se hace directamente. También me interesa saber eso.
Recogida de basuras, si pueden conseguir, por lo menos aproximado también, el volumen diario que se genera de basura en los diferentes municipios. En algunos casos se puede llegar a tener diario, este es en el caso de las ciudades grandes generalmente. En las ciudades más pequeñas, este dato puede ser semanal o incluso mensual. Cualquiera de los datos me sirve porque me hace dar una idea de más o menos cuánto es la generación de la basura. Si se recoge de manera selectiva esta basura, la mayoría no, pero me interesa tener el dato de que no, ¿no? Y el tratamiento de la basura, si es que se hace, o algún tipo de reciclaje de alguno de estos residuos que se generan en la ciudad. Lo que me interesa es saber si se hace o no se hace, básicamente, ¿ok? Si pueden llegar a tener datos más específicos, pues perfecto, pero no es tan necesario en este caso. ¿Qué se hace con la basura? Es lo que interesa. Ok, porcentajes entonces de superficie con cobertura de las diferentes redes. Esto puede ser a ojo si en el caso ustedes consiguen los planos, porque la gran mayoría produce el plano, pero no genera un porcentaje en superficie. La mayoría de los planos no tiene este dato calculado. Entonces ustedes pueden hacerlo a ojo, más o menos, de toda la ciudad, qué cobertura más o menos puede llegar a tener en porcentaje. ¿Okay? El caso de la limpieza de calles, la recogida de periodicidad de la recogida de basura, si se hace selectiva, si se divide, si hay tratamiento o se hace algún tipo de reciclaje. Estos son los datos que necesito. Pasamos al dato de infraestructuras de escala territorial. Las infraestructuras de escala territorial son aeropuertos, por ejemplo, estaciones de ferrocarril, en algunos casos, o infraestructuras que tienen que ver con la relación de ese territorio con otros, ¿no? Más lejanos, por supuesto, ¿no? Lo que necesito saber es cuál es el aeropuerto más cercano que hay y de qué tipo es. Si es un aeropuerto de tipo internacional, nacional, es una pista de aterrizaje solamente. ¿Cuál es el aeropuerto más cercano y a qué distancia está? La existencia de una estación de ferrocarril o no, y si hay, cuál es el uso actual que tiene. Si sigue funcionando como estación de ferrocarril o ha cambiado su uso y ahora es, no sé, las oficinas de la alcaldía, por ejemplo, ¿no? Creo que no hay mucho problema con este punto, creo que se entiende. Ahora, el aeropuerto no necesariamente estará dentro del hinterland, ¿no? Puede ser que tu aeropuerto esté mucho más lejos que el hinterland. Entonces, igual, o sea, necesito ese dato. Pasamos, la red de espacios libres y zonas verdes. El porcentaje de la superficie urbana que no está destinada a edificación, porque sea zona verde o un otro tipo de espacio libre, ya sea para espacios de vialidad, cursos de agua, franjas de seguridad, áreas que son residuales, naturales, bosques, etcétera, que de alguna manera son espacios libres, que no están destinados a la edificabilidad. Igual, de la misma manera, puede ser que ustedes consigan el plano, pero no el dato. Pueden ustedes también, a ojo, un poco, generar el dato. Aproximadamente cuánto sería. Muy interesante si ustedes consiguen hacer igual un cuadrito en el que puedan hacer un cálculo de cuánto más o menos es la cobertura de zonas verdes urbanas, desde plazas, plazuelitas, parques, etcétera, del interior de la ciudad, y cuántos son más o menos los porcentajes que ustedes pueden calcular destinados a la vialidad, a los cursos de agua, franjas de seguridad, áreas residuales, bosques si es que existen, etcétera, etcétera. Separados, para luego sumarlos, para que podamos tener una referencia de aproximadamente los porcentajes destinados a estos diferentes usos en espacios libres y zonas verdes. Niveles de equipamiento urbano. Aquí vamos a hacer una referencia de los socioculturales y vamos a clasificar en cuántas universidades hay, si se puede el número de estudiantes que se tengan, fantástico. Esto generalmente son datos del PTDI, esto ya están ahí marcados, ¿no?
Número de bibliotecas públicas, si existen. Centros de enseñanza divididos en primaria y los de secundaria, ¿cuántos hay? ¿Okay? Y si es posible, la cantidad de número de estudiantes que se tiene de manera genérica. Los pabellones deportivos públicos que existan en la ciudad, hospitales, los hospitales generales de tercer nivel y el número de camas, si es posible, hospitales de segundo nivel, los centros básicos de salud o de asistencia primaria que existan, igual, ¿cuántos son? Estos datos, la gran mayoría están en el PTDI. Otras dotaciones importantes de equipamientos como los mercados públicos, ¿cuántos mercados hay? Si son además al detalle, al por mayor. Dentro de también esta categoría entrarán en algunos casos, como en el caso de las ciudades grandes, los mercados tipo supermercados, ¿no? Los supermercados que se han ido distribuyendo en la ciudad, en algunos casos. Cuando los tengamos, pues los tenemos que tomar en consideración como parte del sistema de mercados, ¿no? Y de abasto. Datos de la gobernabilidad o del tipo de gobierno. Vamos a identificar tipos de administraciones territoriales que existen dentro de la ciudad. En algunas ciudades está obviamente la escala local, el gobierno autónomo municipal en concreto, pero hay algunas instituciones que puede que sean más bien de tipo regional o departamental que estén dentro de la ciudad. La gobernación en algunos casos o en algunos incluso ministerios o subministerios, qué sé yo, que trabajan dentro de este espacio, ¿no? Dentro del territorio del municipio, ya sean nacionales e incluso internacionales. Tengo oficinas de, no sé, de la ONU, de la OMS, qué sé yo, los voy a considerar. ¿Okay? Y también voy a tener el dato del número de concejales municipales que tiene mi municipio. Aquí creo que no hay mayores referencias, voy a pasar, por si acaso las haré juntas. Recursos, presupuesto municipal anual. Esto por ley debería estar, mejor dicho, publicado. Por lo tanto, deberíamos poder tener acceso al presupuesto municipal que sea declarado en el municipio. Y vamos a hacer un cálculo del presupuesto per cápita en bolivianos de este presupuesto. Es decir, vamos a dividir el presupuesto municipal anual entre la cantidad total de la población que tenemos en el municipio para tener el presupuesto per cápita. ¿Ok? Si no lo consigo, bueno, no pasa nada, no es un dato súper mega relevante, pero sí es interesante que yo tenga en consideración, particularmente para poder calcular posteriormente la cantidad de tiempo en el que yo voy a poder ejecutar los diferentes proyectos. En ese sentido es bastante útil, digamos, ¿ya? Vínculo territorial. Voy a clasificar yo en qué tipo de vínculo territorial yo situaría mi ciudad. Es una ciudad, no le hagan mucho caso a esto, por favor, de mediana. Si ustedes eligen Santa Cruz, no importa, ¿ok? La califico como una ciudad que está a la periferia de otra gran ciudad metropolitana, de una gran metrópolis. La califico como una ciudad más bien aislada, que genera un pequeño centro metropolitano o polo urbano en un área rural propia, es decir, es el centro en otro contexto territorial más pequeñito. Es una ciudad que está conectada o insertada dentro de una red de intercambio económico activo, que se convierte en una encrucijada de redes de transporte, por ejemplo, o es parte de una red regional urbana. Es decir, es una ciudad que está conectada con otras, hace parte de un conjunto, de una red de otras ciudades, la voy a marcar como tal, o si no es ninguna de las tres anteriores mencionadas, voy a especificar. Por ejemplo, es la ciudad central metropolitana, ¿no? Que no está en ninguna de las anteriores mencionadas. Simplemente es elegir cómo la considero a mi ciudad. Actividad económica. La actividad económica predominante, ¿cuál es la
la actividad dominante en la ciudad, la estructura del empleo, si consigo en porcentajes en el sector primario, secundario y terciario, estos son datos que también tiene el INE, el índice de desempleo y de subempleo, puede que lo tenga en el PTDI, y si no lo tengo y no lo consigo, pues ni modo, digamos, ¿no? Pero son datos que es interesante buscarlos y tenerlos presentes, ¿ok? En relación a la actividad económica. La vivienda. Estos datos sí que son muy importantes porque son los que vamos a trabajar. Número total de viviendas que tiene el municipio. Este dato lo debería tener el PTDI, pero sí en su caso también puedo tener un aproximado. No necesito que sea coma cero, ¿no? Pero necesito tener una referencia de aproximadamente la cantidad de viviendas que hay. Las características que estas tienen. ¿Qué porcentaje aproximado son asentamientos informales? ¿Qué porcentaje hay, si es que existen, de viviendas calificadas como de infravivienda, barraquismo, chabolismo, las que nosotros, las casuchas, digamos, ¿no? Que no llegan a ser una vivienda de tipo informal, pero que generalmente son viviendas, estas viviendas que empiezan a aparecerse en lugares donde generalmente hay invasión de tierras, etcétera, ¿no es cierto? A ese tipo de viviendas hace referencia. ¿Qué porcentaje de ese estilo de casucha, digamos, para hacerlo más fácil, hay, si es que hay, por supuesto, en mi territorio? ¿Qué porcentaje? Número aproximado de personas sin hogar. En el caso de las ciudades principalmente grandes o intermedias, puede ser que haya la referencia de familias sin hogar. Porcentaje de viviendas sin agua y sin luz, que son los dos servicios básicos que habíamos mencionado, los más básicos, ¿no? ¿Qué cantidad no tiene estos servicios? Monumentos o edificios más representativos de la ciudad. Mencionar algunos, el nombre, la descripción y el uso que actualmente se desarrolla. En el caso de ser monumentos históricos, la fecha o época de construcción. Esto puede ser también aproximado, para tener una referencia del tipo de ciudad a nivel de imagen, digamos, del lugar, ¿no? Y esto también es muy importante. Un listado de los 10 últimos proyectos de tipo urbano o territoriales que se hayan realizado. Un punteo de los últimos 10 proyectos que ustedes recuerden o que estén contemplados, digamos, de los últimos 10 años. Y un listado también de los proyectos urbano-territoriales más importantes que se vayan a realizar próximamente, o sea, que hayan escuchado que se van a realizar. O sea, en el caso de Cochabamba, ¿no? La línea amarilla del tren metropolitano es algo que suena y suena todo el tiempo, no está hecho todavía, pero sabemos que se va a hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos que ustedes saben que se van a implementar próximamente. ¿Okay? Un listado de los proyectos que se tengan en el territorio. Y luego es un poco, digamos, como anexo, pero no menos importante, el listado de las fuentes de donde ustedes han sacado esta información, ya sean primarias, secundarias, tanto los de consulta de información gráfica, topográfica, fotográfica, la censal, estadística, etcétera, un listado para tener una referencia de las fuentes en las que se han consultado. Y unas fotografías. Una fotografía panorámica o general de la ciudad, otra que puede ser de algún espacio público, un monumento, algún espacio que a ustedes consideren muy representativo de la ciudad en concreto, y una de un detalle. Puede ser un edificio, puede ser una fiesta muy tradicional del lugar, una imagen en concreto de la ciudad que sea muy representativa y que pueda de alguna manera darnos también una idea general de la ciudad. Estas fotografías pueden sacarlas del internet, algunas que ustedes tengan que las puedan rescatar, qué sé yo, no necesitan hacer mucha cosa más. Toda esta documentación debe ser presentada hasta el día miércoles siguiente que tenemos, antes de la clase, digamos,
ya con la idea de la ciudad en la que yo voy a trabajar, porque estos datos ya voy a ir manejándolos constantemente sobre la misma ciudad. Por lo tanto, les recomiendo que de la misma ciudad que estoy haciendo la encuesta, la misma voy a seguir trabajando en el transcurso del módulo. No lo cambien porque si no tendrían que otra vez volver a hacer todos estos datos de otra ciudad. Entonces, no perderían el tiempo, en resumen, ¿no es cierto? Se debe entregar junto a la encuesta, junto al planito este del círculo y la línea para que podamos tener el conjunto de la encuesta. ¿Okay? Es una encuesta que pide varias cosas, evidentemente sí, pero que tiene como finalidad tener más o menos claro el tipo de ciudad que es, el perfil de la ciudad que es. Vamos a ir utilizando poco a poco algunos de los datos de la encuesta.